Vamos a escuchar tres historias que desafían toda lógica. Tres personas que no estaban buscando a Dios, que habían vivido décadas perfectamente cómodas sin fe, que tenían vidas ordenadas, carreras exitosas, explicaciones racionales para todo, y que encontraron a Dios en los lugares más inesperados. Tres historias, tres caminos completamente diferentes, pero el mismo final, porque Dios no se cansa de buscarnos. Si eres agnóstico o ateo y estás viendo este video, quédate, porque estas historias son para ti. Si conoces a alguien que dice que no cree en Dios, comparte este video, porque nunca sabes cuál va a ser la búsqueda que lo cambie todo. Tenía 22 años cuando hice esa búsqueda en Google. Era el 14 de marzo del 2006. Estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica de Santiago. Agnóstico convencido. Con una vida ordenada, lógica, secular. Y esa noche, por razones que todavía no entiendo completamente, escribí en el buscador: ¿existe evidencia histórica de la resurrección de Jesús? No sé qué me llevó a escribir eso. No estaba en crisis existencial. No había tenido ninguna experiencia religiosa. Simplemente tenía curiosidad intelectual. Había estado leyendo sobre filosofía de la religión en un curso electivo y la pregunta surgió en mi mente durante una clase. Lo que encontré esa noche fueron dos nombres que no conocía: Gary Habermas y N.T. Wright. Dos académicos, uno evangélico y otro anglicano, que habían dedicado décadas a investigar la historicidad de la resurrección desde una perspectiva académica rigurosa. Pasé 4 horas leyendo. Papers académicos. Debates. Argumentos históricos sobre los testimonios tempranos, las apariciones post-resurrección, la tumba vacía, la transformación de los discípulos. No me convencieron esa noche, pero plantaron una semilla. Una duda productiva. La posibilidad de que lo que había descartado como mito durante toda mi vida adolescente pudiera tener fundamentos históricos reales. Guardé los links en una carpeta de favoritos que titulé Religión Investigada. Y luego seguí con mi vida. Me gradué en el 2009. Conseguí trabajo en una consultora grande. Conocí a Valentina en el 2011. Nos casamos en el 2013. Tuvimos a Matías en el 2014. Una vida perfecta sobre el papel. Pero para el 2015, algo estaba muy mal en mi matrimonio. No era nada dramático. No había infidelidad. No había violencia. Solo una distancia creciente. Dos personas que habían construido una vida juntos pero que ya no sabían cómo hablar entre ellos. Valentina me pidió el divorcio en febrero del 2016. Yo tenía 32 años. Matías tenía 2. No voy a dramatizar el divorcio. Fue civilizado. Nos repartimos todo de manera justa. Acordamos custodia compartida. Seguimos siendo cordiales por Matías. Pero por dentro, yo estaba destruido. No por perder a Valentina específicamente. Eso ya había pasado mucho antes del divorcio. Sino por la sensación de fracaso total. Había hecho todo bien según los estándares del mundo. Educación. Carrera. Matrimonio. Hijo. Y aún así, todo se había desmoronado. Me mudé a un departamento solo en Providencia. Por primera vez en años, tenía silencio real. Noches enteras sin ruido, sin conversaciones, sin responsabilidades inmediatas. Y en ese silencio, las preguntas empezaron a llegar. ¿Para qué todo esto? ¿Trabajar, ganar dinero, comprar cosas, morir? ¿Eso era todo? ¿No había nada más? Una noche de julio del 2016, sin poder dormir, abrí mi computador. Empecé a navegar sin rumbo. Entré a la carpeta de favoritos viejos buscando algo que leer. Y ahí estaba. Religión, investigar. La carpeta que había creado 10 años antes en el 2006. Abrí los links guardados. Muchos ya no funcionaban, pero algunos sí. Volví a leer sobre Gary Habermas, sobre N.T. Wright, sobre la evidencia histórica de la resurrección. Esta vez fue diferente. 10 años antes había leído con curiosidad intelectual distante. Ahora leía con urgencia existencial. ¿Por qué necesitaba que algo de esto fuera verdad? Necesitaba que la vida tuviera un significado más profundo que el que yo había estado viviendo. Pasé 3 meses investigando. No solo sobre la resurrección,
sobre el cristianismo en general, sobre la Iglesia Católica específicamente. Leí a Chesterton, a Louis, a Ratzinger. Leí las encíclicas de Juan Pablo II. Leí los evangelios por primera vez desde que los había visto en clases de religión del colegio que nunca había tomado en serio. Y lentamente, sin poder señalar un momento específico, empecé a creer. No fue un rayo del cielo. Fue una acumulación gradual de evidencia, de argumentos, de intuición, de necesidad existencial, todo convergiendo hacia una conclusión que no podía negar. Esto era verdad. Cristo había resucitado. Dios existía. Y mi vida necesitaba reordenarse alrededor de esa verdad. El 8 de octubre del 2016, entré por primera vez en años a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Providencia. Asistí a misa. No entendí la mitad de lo que pasaba, pero me quedé hasta el final. Después de la misa, me acerqué al sacerdote. Le dije que había sido bautizado de niño pero que nunca había practicado. Que ahora quería empezar. Que no sabía por dónde comenzar. Él me dijo, empieza por venir. Solo ven. El resto se va acomodando solo. Empecé a ir todos los domingos. Luego entre semana también. Hice catequesis para adultos. Recibí la confirmación en abril del 2017. Primera comunión en la misma fecha. Pero el momento que realmente lo cambió todo no fue ningún sacramento. Fue una noche de noviembre del 2017. Había estado rezando más regularmente, intentando construir una vida de oración que nunca había tenido. Una noche, después de acostar a Matías en mi fin de semana de custodia, me arrodillé en mi habitación a rezar. Y de repente, sin aviso, me quebré completamente. Lloré como no había llorado desde la infancia. No de tristeza, de gratitud, de asombro, de la realización abrumadora de que Dios me había estado buscando durante 33 años aunque yo no lo había estado buscando a Él. Que esa búsqueda en Google en el 2006 no había sido casualidad. Que el divorcio doloroso no había sido el fin sino el inicio. Que todo, absolutamente todo, me había estado llevando hacia ese momento arrodillado en mi habitación sintiendo por primera vez en mi vida que no estaba solo. Hoy tengo 41 años. Matías tiene 12. Valentina y yo seguimos siendo cordiales. Ella no entiende mi conversión pero la respeta. Trabajo en la misma empresa. Vivo en el mismo departamento. Pero todo es diferente. Porque yo soy diferente. Voy a misa todos los días cuando puedo. Rezo el rosario. Leo a los santos. Participo en un grupo de hombres católicos. Matías viene a misa conmigo cuando está conmigo los fines de semana. No lo presiono. Solo lo invito. Y cada vez que le explico algo sobre la fe, pienso en ese estudiante de 22 años que escribió una pregunta en Google sin saber que estaba plantando una semilla que tardaría 10 años en germinar. Dios tiene paciencia infinita. Y trabaja en escalas de tiempo que nosotros no entendemos. Mi nombre es Roberto Andrés Fuentes Maldonado, tengo 41 años y estoy agradecido de haberme convertido al catolicismo. Una búsqueda en Google en 2006 me salvó la vida en 2016. La noche que lloré en el baño de un albergue en el Camino de Santiago, a las 2 de la mañana, con 43 años y una vida completamente rota detrás de mí, no estaba llorando de tristeza. Estaba llorando porque por primera vez en mi vida entendí lo que significaba amar a Dios, no conocerlo, no creer en Él, no temerle, amarlo, con todo, sin reservas, sin condiciones. Y ese amor me estaba destrozando de la manera más hermosa posible. Pero para entender esa noche, tengo que volver atrás. 4 años antes, 2020, yo tenía 39 años. Director financiero de una multinacional farmacéutica en Buenos Aires. Salario de 6 cifras. Auto alemán. Departamento en Puerto Madero con vista al río. 2 hijos. Tomás de 13 y Emilia de 11. Y un matrimonio de 17 años que se estaba desmoronando silenciosamente. Carolina, mi esposa, me pidió el divorcio en marzo del 2020, justo cuando empezaba la pandemia. El timing no pudo ser peor, o quizás fue perfecto, porque me obligó a quedarme encerrado en ese departamento de Puerto Madero, solo,
procesando el fracaso más grande de mi vida mientras el mundo entero se detenía afuera. No fue un divorcio dramático, no hubo infidelidad, no hubo violencia. Solo 17 años de ir en direcciones diferentes, sin darnos cuenta hasta que un día la distancia era demasiado grande para cruzar. Carolina se quedó con los niños. Yo me quedé con el departamento vacío, con los muebles que habíamos comprado juntos, con las fotos que no sabía si quitar o dejar, con el silencio. Los primeros meses fueron de shock. Funcionaba en piloto automático, trabajo, Zoom meetings, reportes financieros, llamadas a Tomás y Emilia que duraban 3 minutos porque no sabíamos de qué hablar, noches largas frente al televisor, viendo series que olvidaba al día siguiente. Pero cuando la pandemia empezó a aflojarse a finales del 2020, el shock se convirtió en otra cosa, en una pregunta que no podía callar. ¿Esto era todo? ¿Trabajar 40 años para comprar cosas que no me hacían feliz? ¿Tener éxito profesional mientras mi vida personal se desintegraba? ¿Morir algún día en ese departamento vacío sin haber entendido nunca para qué había vivido? No era una crisis de mediana edad superficial. No era necesito comprar una moto y salir con mujeres 20 años menores. Era algo más profundo, una crisis existencial real, una pregunta sobre el significado mismo de existir. En enero del 2021 renuncié a mi trabajo. Mi jefe pensó que estaba loco. Mis colegas también. Carolina me dijo que estaba siendo irresponsable con Tomás y Emilia. Quizás tenían razón. Pero yo sabía que si seguía en ese camino otro año más, algo dentro de mí iba a romperse de una manera que no tendría reparación. Tenía ahorros, suficientes para vivir 2 años sin trabajar si era cuidadoso. Vendí el auto, vendí la mitad de los muebles del departamento, simplifiqué todo y empecé a buscar. No sabía exactamente qué. Solo sabía que tenía que buscar algo más grande que la vida que había estado viviendo. Leí durante 6 meses. Filosofía, espiritualidad, religiones comparadas, budismo, estoicismo, nueva era, todo, buscando respuestas, buscando algo que llenara el vacío. Nada funcionaba, todo sonaba bien sobre el papel, pero nada llegaba al centro del problema. El problema era que yo estaba roto, y todas esas filosofías me decían cómo gestionar estar roto. Ninguna me decía cómo sanar. En julio del 2021, un amigo del gimnasio me habló del Camino de Santiago. Había ido 2 años antes. Me dijo que había sido la experiencia más transformadora de su vida, que caminar 800 kilómetros te da tiempo para procesar cosas que no puedes procesar en la vida normal. No soy religioso, nunca lo he sido. Fui bautizado de niño porque era lo que se hacía, pero nunca practiqué. Nunca fui a misa más allá de bodas y funerales. Dios era para mí una idea abstracta, no una realidad, pero algo en la idea del camino me atrajo. No la parte religiosa, la parte física, caminar, moverme, hacer algo con el cuerpo mientras la mente intentaba ordenarse. Compré un boleto a España para septiembre del 2021. Tenía 41 años, iba a caminar 800 kilómetros solo, sin saber muy bien por qué. Empecé el camino francés desde Saint-Jean-Pied-de-Port el 3 de septiembre del 2021. El primer día caminé 25 kilómetros, el segundo día 30. Para el tercer día, los pies me sangraban, las piernas me dolían y cada paso era un esfuerzo consciente. Pero había algo en ese dolor físico que era casi liberador, como si el cuerpo estuviera procesando el dolor emocional que la mente no sabía cómo manejar. Caminaba solo la mayor parte del tiempo. Algunos días me unía a grupos de peregrinos en los albergues. Hablábamos de cosas superficiales, de dónde veníamos, a dónde íbamos,
¿por qué estábamos caminando? Yo decía que era por aventura, por el desafío físico. Nunca mencionaba el divorcio, nunca mencionaba la crisis existencial, nunca mencionaba que estaba buscando algo que no sabía nombrar. Para la segunda semana, algo empezó a cambiar. No puedo explicarlo con precisión, pero el ritmo constante de caminar, el silencio, la simplicidad de levantarse cada día con un solo propósito, caminar hacia Santiago, empezó a crear un espacio interno que no había tenido en años. Un espacio donde las preguntas podían respirar, donde el ruido constante de la vida moderna se apagaba, donde podía escuchar algo más profundo. Empecé a entrar a las iglesias que encontraba en el camino, no por devoción, por curiosidad, porque estaban ahí, porque eran frescas en los días calurosos, porque tenían un silencio diferente al silencio de los campos. En una iglesia pequeña en Burgos, vi a una mujer anciana rezando el rosario, sentada en una banca al fondo, sola, con las manos arrugadas sosteniendo las cuentas gastadas. Y en su rostro había algo que no pude identificar de inmediato, pero que me llamó la atención. Era paz, paz real. No la paz falsa de quien está evitando problemas, sino la paz profunda de quien ha encontrado algo sólido en que pararse. Esa imagen me quedó grabada y empecé a preguntarme, ¿qué tenía esa mujer que yo no tenía? ¿Qué había encontrado ella que yo llevaba meses buscando sin éxito? Para la tercera semana de camino, empecé a rezar. No sabía cómo. No conocía oraciones formales más allá del Padre Nuestro que recordaba vagamente de la infancia. Así que simplemente hablaba, en voz alta a veces cuando caminaba solo por campos vacíos. No sé si me estás escuchando. No sé si existes. Pero si existes, necesito ayuda. Necesito saber para qué estoy vivo. Necesito saber si hay algo más que esto. No hubo respuestas inmediatas, pero algo empezó a moverse dentro de mí, una apertura, una disposición a considerar posibilidades que había descartado durante 40 años. El 28 de septiembre del 2021 llegué a Santiago de Compostela, 25 días de camino, 800 kilómetros. Entré a la catedral con cientos de otros peregrinos. Asistí a la misa del peregrino. Vi el botafumeiro balancearse, escuché los cantos y sentí, casi nada, admiración arquitectónica, satisfacción por haber terminado, pero no la transformación espiritual que esperaba. Me quedé en Santiago 2 días más, procesando, preguntándome si todo el camino había sido solo un ejercicio físico caro sin ningún resultado real. Pero la última noche en Santiago, algo pasó. Estaba en el albergue, habitación compartida con otros 12 peregrinos, todos dormidos. Yo no podía dormir. Me levanté a las 2 de la mañana y fui al baño común del albergue. Me senté en el suelo de azulejos fríos, solo, en la oscuridad. Y de repente, sin aviso, todo lo que había estado conteniendo durante 2 años se rompió. Lloré, como no había llorado nunca. Lloré por el matrimonio perdido, por los años que no volvería a tener con Tomás y Emilia cuando eran pequeños, por la vida que había construido sobre fundamentos vacíos, por 40 años de existir sin vivir realmente. Pero entonces, en medio de ese llanto, sentí algo. No puedo describirlo de otra manera. Una presencia, no física, no visible, pero absolutamente real. Y entendí, con una claridad que no venía de mi mente, sino de algún lugar más profundo. Entendí que Dios me había estado esperando todo este tiempo, que me había estado llamando a través del divorcio, de la crisis, del camino, de todo, que estaba ahí, en ese baño de albergue a las 2 de la mañana, con un hombre roto sentado en el piso llorando, y que me amaba, completamente, sin condiciones, a pesar de todo. Ese amor me golpeó con una fuerza que no puedo explicar.
Y en ese momento, ahí en el piso de ese baño, entregué todo, todo el control, todo el orgullo, todo el miedo, todo, y dije en voz alta aunque temblando, está bien, soy tuyo, no sé qué significa eso, pero soy tuyo. Volví a Buenos Aires en octubre del 2021. No volví al mismo trabajo, no volví a la misma vida. Empecé dirección espiritual con un sacerdote jesuita. Empecé a ir a misa diariamente. Estudié, leí, recé. Me confirmé en abril del 2022. Primera comunión en la misma celebración. A los 42 años. Hoy tengo 47. Trabajo como consultor financiero independiente, ganando una fracción de lo que ganaba antes. Vivo en un departamento más pequeño en Palermo. Veo a Tomás y Emilia cada semana. Nuestra relación ha mejorado porque yo he mejorado. Y cada noche, antes de dormir, recuerdo ese baño en Santiago, esos azulejos fríos, ese llanto, ese momento en que entendí lo que significaba amar a Dios y ser amado por Él. No fue en la catedral, no fue durante la misa solemne, fue en el lugar más ordinario posible. Porque Dios no necesita escenarios grandiosos, solo necesita corazones dispuestos a romperse. Mi nombre es Marcelo Ignacio Vargas Soto, tengo 47 años y estoy agradecido de haberme convertido al catolicismo. Lloré en un baño y encontré a Dios esperándome ahí. Nunca creí en apariciones marianas. Me parecían cosas de gente supersticiosa, de pueblos atrasados, de mujeres mayores que necesitaban algo en qué creer para soportar vidas difíciles. Yo era periodista, editora de una revista cultural en Madrid, 48 años, divorciada, sin hijos, atea convencida desde los 18. Había dejado la fe en la universidad cuando estudié filosofía y descubrí a Nietzsche, a Sartre, al pensamiento crítico. Durante 30 años viví perfectamente bien sin Dios. Tenía amigos, carrera, viajes, cultura. No sentía ningún vacío. O si lo sentía, lo llenaba con trabajo y distracciones suficientes para no tener que mirarlo directamente. En septiembre del 2018 me asignaron un reportaje sobre turismo religioso en el norte de España. Lourdes, Fátima, Covadonga, Garabandal. La idea era hacer un artículo sobre cómo estos lugares habían evolucionado de sitios de devoción a destinos turísticos comercializados. Un enfoque crítico. Eso era lo que me pedía mi editora. Desmitifica un poco todo eso, me dijo. Muéstranos cómo el catolicismo español vive de vender esperanza a los desesperados. Yo era la persona perfecta para ese trabajo, escéptica, irónica, capaz de ver la manipulación detrás del misticismo. Llegué a Garabandal el 14 de octubre del 2018, un pueblo minúsculo en Cantabria, población de 70 personas, casas de piedra, calles empinadas, iglesia simple en el centro. Garabandal es conocido porque entre 1961 y 1965, 4 niñas del pueblo reportaron apariciones de la Virgen María. Miles de personas fueron a verlas. Las niñas entraban en éxtasis, caían de rodillas, miraban al cielo hablando con alguien que nadie más podía ver. La iglesia nunca aprobó oficialmente las apariciones, pero tampoco las condenó. Las dejó en un limbo eclesiástico. No consta sobrenaturalidad fue el veredicto oficial. Perfecto para mi artículo. Un caso ambiguo. Apariciones no reconocidas. Devoción popular sin respaldo institucional. Comercio religioso floreciendo en torno a algo que probablemente nunca pasó. Me hospedé en una casa rural del pueblo. La dueña, una mujer de unos 70 años llamada Mercedes, me recibió con amabilidad excesiva. Me ofreció té. Me preguntó si era mi primera vez en Garabandal. Le dije que sí, que venía por trabajo, por un artículo. ¿Periodista?, preguntó.
Sí. ¿Creyente? No. Ella sonrió de una manera que me pareció condescendiente. Ya veremos, dijo. Pasé 3 días en Garabandal. Entrevisté a gente del pueblo, a peregrinos que habían viajado desde Polonia, desde Italia, desde Argentina para estar ahí. Todos con historias de milagros, de conversiones, de sanaciones inexplicables. Yo tomaba notas, asentía educadamente, pero por dentro pensaba, gente vulnerable buscando respuestas mágicas a problemas reales. El tercer día, Mercedes me ofreció llevarme a Los Pinos. Es el lugar donde las niñas dijeron haber visto a la Virgen por primera vez. Un bosquecillo pequeño en las afueras del pueblo. Árboles, piedras, una cruz simple. Fui por completar el reportaje. Necesitaba fotos del lugar. Contexto visual. Llegamos al atardecer. Había unas 15 personas ahí, algunos rezando el rosario, otros simplemente sentados en silencio. La luz de septiembre entraba entre los árboles creando sombras largas. Mercedes se arrodilló a rezar. Yo me quedé de pie, tomando fotos con mi teléfono, observando, analizando, manteniendo la distancia profesional. Y entonces pasó. No sé cómo describirlo sin que suene a fantasía o a alucinación, pero lo voy a intentar con la mayor honestidad posible. Estaba mirando los árboles, la luz, las personas rezando, y de repente sentí algo, como si el aire cambiara de densidad, como si todo el bosque respirara al mismo tiempo. Levanté la vista y la vi, no con los ojos físicos. No puedo decir que haya visto una figura tridimensional parada frente a mí, pero la vi con algo más profundo que los ojos. La vi con una certeza interior que no venía de los sentidos, sino de algún lugar que no sabía que existía en mí. Era la Virgen María, y me estaba sonriendo. No una sonrisa superficial, una sonrisa de alguien que me conocía completamente, que sabía exactamente quién era yo, qué había hecho, qué pensaba en ese momento, cuánto desprecio había traído a ese lugar, y que me amaba de todas formas. Esa sonrisa me atravesó como un rayo. Mis piernas dejaron de sostenerme. Caí de rodillas sin decidirlo conscientemente. El teléfono se me cayó de las manos. Empecé a temblar, no de miedo, de algo que no tenía nombre. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Segundos, minutos. El tiempo dejó de funcionar normalmente. Solo existía esa presencia, esa sonrisa, ese amor imposible de negar. Cuando finalmente pude moverme otra vez, estaba llorando. Mercedes estaba a mi lado, con una mano en mi hombro. Las otras personas del bosque me miraban con una expresión que reconocí inmediatamente. Sabían lo que me había pasado. Lo habían visto antes. Respira, me dijo Mercedes suavemente. Solo respira. No pude hablar durante el camino de regreso al pueblo. Mercedes no me presionó. Solo caminaba a mi lado en silencio. Esa noche en mi habitación, sentada en la cama, intenté racionalizar lo que había pasado. Sugestión colectiva, cansancio, la luz del atardecer jugando trucos en mi percepción. Todas las explicaciones que mi cerebro de periodista escéptica podía generar. Pero ninguna funcionaba, porque lo que había sentido no era físico, era más real que cualquier cosa física. Era presencia, era amor. Era algo que mi ateísmo de 30 años no tenía categorías para procesar. No dormí esa noche. Me quedé despierta mirando el techo, sintiendo que todo en lo que había creído durante 3 décadas acababa de derrumbarse en 15 minutos en un bosque. Al día siguiente fui a la iglesia del pueblo. Nunca había entrado. Ahora necesitaba entrar. El párroco, el padre José Luis, estaba ahí preparando la misa de la mañana. Le dije que necesitaba hablar con él.
Me senté en una banca y le conté lo que había pasado. Esperaba que me dijera que era normal, que le pasaba a mucha gente, que era el ambiente del lugar. En cambio me dijo: Elena, lo que experimentaste fue un don, un regalo. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con él? No sé qué hacer, le dije. Llevo 30 años siendo atea, no sé cómo creer de repente. No tienes que saber, solo tienes que estar dispuesta. Me quedé en Garabandal una semana más. Cada día iba a Los Pinos. No volví a tener la misma experiencia, pero no la necesitaba. Lo que había pasado ese primer día era suficiente. Había visto algo que no podía negar. Había sentido algo que no podía explicar. Y lentamente, con resistencia, con miedo, con confusión, empecé a creer. Volví a Madrid en noviembre del 2018. No escribí el artículo que me habían pedido. Le dije a mi editora que no podía hacerlo. Ella pensó que era un capricho profesional. Eventualmente otra persona escribió el artículo. Salió publicado. Era exactamente el tipo de pieza crítica e irónica que yo habría escrito 2 meses antes. Pero yo ya no era esa persona. Empecé a ir a misa, torpemente, sin saber cuándo arrodillarse, cuándo pararse, qué responder. Una mujer de 48 años aprendiendo lo que los niños de 7 saben. Busqué un sacerdote para dirección espiritual, el Padre Miguel de la parroquia de San Jerónimo el Real. Le conté todo: Garabandal, la sonrisa, la certeza, los 30 años de ateísmo. Él me escuchó sin sorpresa. María hace eso, me dijo simplemente. Busca a los perdidos, a los que están más lejos, y le sonríe. Hice catequesis para adultos durante 6 meses. Me confirmé en mayo del 2019. Primera comunión en la misma celebración. Cuando recibí la Eucaristía por primera vez, a los 49 años, pensé en esa sonrisa en Garabandal y entendí que todo había sido preparación para este momento, para recibir a Cristo mismo, no como idea, no como símbolo, sino como presencia real. Han pasado casi 8 años desde Garabandal. Sigo siendo periodista, pero ahora escribo sobre temas diferentes, sobre fe, sobre conversión, sobre gente que encuentra a Dios en los lugares menos esperados. Volví a Garabandal 3 veces más. Cada vez es diferente. Nunca he vuelto a tener la experiencia de esa primera tarde, pero no importa. Esa sonrisa me cambió para siempre. Y cada vez que alguien me pregunta cómo una atea convencida de 30 años se convirtió al catolicismo, les digo la verdad. La Virgen me sonrió. Y esa sonrisa deshizo 3 décadas de certezas en 15 minutos. Porque hay cosas que la razón no puede explicar. Y está bien, no todo necesita explicación. Algunas cosas solo necesitan ser recibidas. Mi nombre es Elena Cristina Moreno Vidal, tengo 53 años y estoy agradecida de haberme convertido al catolicismo. Fui a Garabandal a escribir sobre superstición, salí habiendo encontrado a Dios. Y así, una búsqueda más llega a su puerto. No un puerto final, sino uno de descanso y nueva partida. Cada historia que hemos escuchado hoy es un recordatorio poderoso de que la verdad no tiene miedo a las preguntas. Al contrario, se revela con más fuerza a quien la busca con corazón sincero, aunque el camino implique pérdidas y dificultades. Que estos testimonios no sean solo historias ajenas, sino un eco para tu propio espíritu. Si algo en ellas resonó contigo, tómate un momento de silencio. Quizás en esa quietud esté empezando tu propia historia. Nos vemos en el próximo testimonio. Que Dios los bendiga y la Virgen María